La batalla de Rossbach también tiene algo importante. Esta se libró durante la guerra de los 7 años, donde Federico II el Grande, que era el rey de Prusia, ¿no?, derrotó a las fuerzas alemanas y francesas. Esa batalla fue importante porque fue una de las mayores victorias de Federico en contra de las fuerzas francesas y alemanas, que habían unido sus esfuerzos en contra de Prusia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay de interesante en esta guerra? Es como otra más. Lo interesante aquí es que Federico invita a los franceses a sentarse a la mesa, a compartir la mesa con ellos. Todas aquellas personas que fueron, digamos, líderes militares que fueron tomados como prisioneros, Federico los invita a comer. ¿Cómo así? Estamos en una guerra. Es el bando contrario. Sí, lo que pasa es que a Federico le interesaba entrar en una alianza con los franceses y que de alguna forma se olvidaran de la alianza con Alemania, ¿no? Entonces los invita a la mesa y ahí en esa mesa le dice lo siguiente. Primero le pide disculpas porque no hay suficientes provisiones, imagínate, al bando contrario, y le dice: señores, no los esperaba tan pronto y en un número tan grande. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le dice? ¿Por qué todas estas disculpas? ¿Por qué toda esta invitación de Federico? Porque de alguna forma Federico estaba en la mesa haciendo un gesto simbólico de alianza con ellos. Así es que, para mí, el punto aquí a subrayar de este dato histórico es el significado profundo de la mesa, de sentarse a la mesa. No sé si ustedes han pensado en el tema de la mesa, digo la mesa como para poder compartir y comer. Porque aquí se establece una relación fundamental, me parece a mí, entre lo que yo puedo disfrutar, pero también lo que puedo compartir con el otro o establecer con el otro a través de la mesa, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando alguien se adentra a una cultura extraña, hay dos cosas que hay que sobreponerse. Uno es, sobreponerse, no, digamos que hay dos grandes dificultades. Uno es el idioma, si por ahí es otro tipo de idioma, y aún en el español, hay que sobrepasar ese también obstáculo, porque hay otros códigos, porque hay otras palabras. Y el otro tema es la cocina. Esos son los dos grandes obstáculos o dos grandes dificultades para alguien que se adentra dentro de una cultura diferente. El tema del idioma y el tema de la cocina. ¿Por qué? Porque de alguna forma aquí hay grandes elementos simbólicos que nos van a permitir establecer una relación entre ambas partes. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Nuestro tema de hoy: Jesús evangelizador, sus métodos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la introducción que acabo de hacer acerca de Federico, de este acto simbólico? ¿Qué tiene que ver este tema de Jesús evangelizador y sus métodos? ¿Y qué tiene que ver con la lectura que vamos a tener en esta mañana? Eso vamos a establecerlo después de nuestra lectura bíblica. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, podemos ir a Marcos 2, 13 al 17, o en sus celulares también, Marcos 2, 13 al 17, y si no, escuchan acá desde la lectura que yo tengo. ¿Está bien? Dice así, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así, desde el 13 comienza. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos:
y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores, le preguntan los maestros de la ley. Al oírlos Jesús, al parecer los escuchó, ¿no? O en su omnisciencia los escuchó. Dice, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta frase todos la conocemos, ¿no? Y es muy, muy, muy fuerte. Bueno, ¿qué vemos aquí entonces en nuestro texto bíblico? Para mí, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que uno de los métodos de Jesús para compartir el Evangelio, o para compartir las buenas nuevas del reino, ¿sí?, fue sentarse a la mesa con las personas. Sentarse a la mesa con las personas. ¿Habían pensado ustedes como método de evangelización sentarse a la mesa con las personas? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque viste que a veces te dan 3 pasos para evangelizar. Comiendo te atienden más. Sí. A veces, viste, los métodos regularmente son 3 pasos para evangelizar, 5 pasos para dar a conocer el evangelio, 10 formas de cómo compartir la palabra. Pero, ¿en qué momento, en qué contexto? Siempre regularmente como que es, viste, hay formas de poder predicar la palabra y hay un montón. Algunos se sientan en los parques, en las plazas, otros lo hacen de forma televisiva, otros lo hacen en estadios también, ¿no? Pero ¿y sentarse a la mesa? Porque Jesús tomó esa forma, ese método. No es la primera vez que Jesús se va a sentar a la mesa con alguien, ¿eh? Muchas veces se sentó a la mesa con alguien, con sus discípulos, con otras personas que por ahí estaban marginadas y excluidas, con sus amigos también. ¿Recuerdan Marta y María y Lázaro, que también entraba a su casa y compartía con ellos? Bueno, no es el único momento en el que Jesús va a poder establecer esta relación a través de la mesa, ¿no? Así es que ahí creo que hay que ahondar en algunos detalles cuando nosotros leemos nuestro texto bíblico, y por ahí creo que ahí lo vamos a entender. ¿Por qué digo que la mesa sentarnos a la mesa con alguien es un método de evangelización? ¿Sí? Bueno, abordemos un poquito más. Creo que aquí hay algunas cosas clave para entender que hay todo un contexto que hay que analizar para poder entender por qué es tan significativo esto de sentarse a la mesa con alguien. ¿Sí? Bueno, primero es clave entender que aquí hay un conflicto entre Jesús y un grupo de personas. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Sí? Porque aquí está el tema de que hay un choque entre 2 autoridades. La autoridad de Jesús, ¿sí? La autoridad de Jesús, que de alguna forma representa al reino venidero, y la autoridad de los líderes religiosos, ¿sí?, o autoridades religiosas. ¿Cuál de las dos va a establecerse como prioritaria? A ver, uno dice, no, la de Jesús, porque es la del Hijo de Dios, ¿sí? Pero también esto obedece a la cultura, porque en la cultura habían códigos en los cuales las personas vivían y respondían acorde a esa cultura. Hay un código que se llama el código de honor y vergüenza. Es muy común en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo algo de ello, ¿no? Así es que el código de honor y vergüenza va a regir acá. ¿Qué es el código de honor y vergüenza? Ahí aparece, dice, es el código que aplicaban las personas, familias y pueblos para ganar, mantener o perder su honor en intercambios, desafíos y cuestionamientos públicos. Es decir, aquí está ocurriendo algo cultural también, ¿sí?, que representa lo espiritual.
evidentemente, ¿no? Entonces, cuando las autoridades desafían a Jesús, están con la posibilidad de ganar honor o perder el honor, ¿sí? Porque si Jesús responde de forma exitosa, controlando lo que ellos están argumentando, entonces ¿quién gana? Gana Jesús. Jesús adquiere más honor, ¿sí? Y los fariseos aquí adquieren más vergüenza. Era algo típico del tiempo y algo normal dentro de la cultura. Código de honor y vergüenza, ¿sí? Entonces, está bueno establecer por qué se da esta situación. O sea, eso obedece no solamente a este aspecto de querer demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, sino que hay un elemento donde Jesús pertenece a una cultura común y corriente. Jesús pertenece a una cultura común y corriente y responde en ese lenguaje, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta a lo largo de este capítulo 2 y del siguiente capítulo también, vamos a encontrar temas muy importantes que van a subrayar una nueva era del reino. ¿Cuáles son esos temas importantes que van a subrayar esa nueva era que se acerca? Los cojos son restaurados. Los ciegos ven, ¿sí? Los pecados son perdonados por Jesús. Y la comunión en la mesa con los marginados confirma el inicio también de una nueva comunidad, de una comunidad más inclusiva, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma va a ser más prioritaria las necesidades humanas que las tradiciones religiosas. Aquí es algo muy fuerte que está ocurriendo porque Jesús está cambiando totalmente la forma de actuar, la forma de vivir, ¿no? Si antes el lavarse las manos era lo más importante, hoy no va a ser lo más importante. Lo más importante va a ser poder sentarse a la mesa con esas personas y que todos puedan ser partícipes de esa mesa. Que no haya ningún obstáculo para poder ser partícipes de esa mesa. Ahora, eso me trae a mí a la memoria, o me trae a una realidad que nosotros tenemos hoy día. Dejemos por un lado allá el conflicto que tiene Jesús con los fariseos, este tema del código de honor y vergüenza, lo que está pasando en esta situación con Leví. Y ¿tenemos hipo? Sí. No. Bueno, entonces está pasando todo eso, ¿viste? En ese ambiente, en ese contexto de mesa, y eso me hace pensar, amigo, o me hace cuestionar cuál es el comportamiento de las personas frente a tradiciones de quienes migran. ¿Cuál es el comportamiento mío? ¿Cuál es la respuesta mía? Si yo soy local, yo he sido local. En Guatemala hemos sido locales. ¿Y cuál es entonces el comportamiento de las personas frente a las tradiciones de los demás, frente a esas tradiciones de aquellos que migran? ¿Cómo es el comportamiento del argentino? ¿Cómo es el comportamiento del colombiano? ¿Cómo es el comportamiento del venezolano? ¿Cómo es el comportamiento del guatemalteco frente a esas otras migraciones que entran al contexto de su cultura? Habrá que hacer la contrapregunta. ¿Cómo es el comportamiento de esos que migran para respetar y entender y aceptar las tradiciones que también están dentro del país? Porque esa es otra cosa muy importante. No podés llegar a un país y querer cambiar las costumbres de ese país. Sin duda alguna tendrá algún impacto, como algunas migraciones lo tuvieron en Argentina, por ejemplo. La migración italiana hizo un gran impacto dentro de la tradición argentina. Pero, bueno, fuera de eso, está buena la pregunta: ¿cómo se evidencia en la forma práctica un discurso de inclusión en los países, o en las familias, o en los grupos sociales? ¿Cómo hacemos práctico eso? Para mí, hay 3 etapas que las ven ustedes ahí.
La primera etapa es que el país abra sus fronteras para que las personas, para que el migrante ingrese. Ahí estamos ok. Estamos ok, digo, la Argentina lleva mucho avanzado en cuanto a eso. Si vos te vas a otros países de Centroamérica o de Sudamérica, por ahí no está tan avanzado esto, ¿no? No digo que sea malo o bueno, simplemente son los procesos que llevan. Segunda cosa, el local, o la persona que está de local, recibe y proporciona ayuda material al migrante. Lo quiere ayudar, está bueno que lo ayuda y lo hace con cariño. Ese es el segundo paso, o la segunda etapa. Tercera etapa. La tercera etapa es que las personas, las familias, los compañeros de trabajo abran sus hogares para compartir la mesa. Y ese es el nivel más profundo. Ese es el nivel más difícil tal vez de abrir. Ojo, todo esto va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso, va a llevar cercanía, va a llevar un montón de cosas, porque no es solamente de, bueno, vení, prácticamente sos un desconocido y te invito a la casa. Podría ser, pero yo creo que tiene que llevar por ahí un proceso para conocer a las personas. Pero este es el nivel más profundo de poder cumplir con este discurso de inclusión por parte de los países. Que abran sus fronteras, que ayuden al extranjero, pero que también lo puedan vincular a sus relaciones sociales dentro de familia, amigo, etc. ¿No? No sé cómo han visto, cómo analizan ustedes esta situación en el país. Como digo, Argentina bastante avanzado está con eso. ¿Cómo lo analizan otros países o cómo lo viven otros países? Sería interesante entender. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto nos está ayudando a entender o nos va a ayudar a entender esta situación que está pasando con los fariseos, con Jesús y con Leví. Ahí en esa mesa, ahí está esa mesa. Está Jesús sentado con todos esos recaudadores de impuestos y con un grupete allá murmurando porque Jesús está sentado a la mesa con los que no tendría que sentarse, porque él es el rabí, ¿no? No tiene que contaminarse con esos hijos de las tinieblas, ¿no? Con esos pecadores, con esos inmundos, ¿no? Entonces, con todo eso que está pasando ahí, también nos vincula a nuestro hoy. ¿Por qué? ¿Qué separación hacemos? ¿Cómo integramos nosotros a las personas? ¿Cómo vivimos el Evangelio y cuáles son nuestros métodos para poder acercarnos a las personas en cuanto a compartir el Evangelio? Hay un reportaje de la televisión española, TVE, sobre judíos etíopes. ¿Habían escuchado ustedes de los judíos etíopes? Sí, ¿no? Es un caso bastante sonado hoy. Y nada, los judíos etíopes son un grupo de judíos, 150.000 me parece, que regresaron a Israel, y cuando se le preguntó al sumo sacerdote cómo habían podido mantener su identidad judía, la respuesta fue, digamos que antropológicamente impresionante. ¿Por qué? Porque la respuesta fue esta. Dice, porque nunca hemos comido con alguien que no fuese de nuestro propio grupo. Miren la frase. Porque nunca hemos comido con alguien que no fuese de nuestro propio grupo. ¿Cómo ven ustedes esa frase? Claro, para sostener la identidad es bueno, ¿no? Sostuvo la identidad de ese grupo, de ese pueblo. El tema es que cuando estás en un mundo globalizado, cuando tenés tantas naciones dentro del planeta, esta frase es importante. Puede ayudarnos a poder entrar en una hermandad. Yo no digo que por eso decía yo, es impresionante desde el punto de vista antropológico, porque se mantuvieron. Pero también si vos lo analizás, por ahí lo que puede hacer es no permitir que puedas establecer la relación con otros pueblos, ¿no? Ahora, los judíos etíopes tienen un gran conflicto, porque los judíos que hoy están en tierra de Israel
por ahí no creen, no tienen la aceptación, no aceptan a estos judíos etíopes, porque los judíos etíopes son muchos de otro tipo de piel, ¿no? Son menos blancos, para no discriminar, porque si no se pudre todo. Sí, hay otro tipo de piel, porque somos así, o sea, los colores de piel son un montón de colores de piel. Pero entonces empezamos a hacer división desde la comida, y división desde lo étnico, y división desde acá, y división desde allá. Y entonces terminamos siendo todos grupos separados, y no hijos del mismo Dios, que deberíamos de compartir esta tierra común que todos tenemos. Este hermoso lugar que Dios nos ha dado. Entonces vivimos separándonos, vivimos estableciendo separaciones una y otra vez, una y otra vez. Así es que la comida vincula íntimamente, ¿o no? Yo creo que sí, vincula con la casa, vincula con la familia y tiene una fuerza enorme para evocar estas vivencias íntimas que a la larga terminan generando conexión con el otro, ¿o no? Nos conectan. Cuando compartimos la mesa, nos conectamos. Ya hicimos el ejercicio nosotros aquí muchas veces. De hecho, uno de los más lindos ejercicios que hicimos acá en Alianza, no sé si ustedes se acuerdan, pero hicimos una feria de platos típicos de todas las nacionalidades que representan nuestra iglesia. Y entonces cuando el colombiano llevaba un platillo, el venezolano llevaba otro platillo, el guatemalteco, el cubano, el descendiente alemán, de Rusia, todos llevaban un platillo y empezábamos, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se come? ¿Y qué le echas? Y Pero eso nos llevaba a otras charlas mucho más profundas y a vincularnos, a establecer conexiones. Entonces la mesa establece conexiones íntimas. Y me parece que ahí está la bendición y está la fuerza del método de Jesús. Porque establecía conexiones con el otro. No iba y le dejaba una bomba, mira, ¡pum! El reino está cerca, mira vos qué haces. ¿No? ¿O no? Creo que así es nuestro método hoy. Mira, esto es para vos, ¡pum! Te lo dejo y ahí mira vos qué haces. No, Jesús se acercaba, establecía conexiones, se sentaba a la mesa con ellos, compartía con ellos y, mira, vamos a sentarnos, pero vení con otra ropa. Vamos a sentarnos, pero no comas así. Vamos a sentarnos, pero comé lo que a mí me gusta. Vamos a sentarnos, pero. Y Jesús no estableció peros. Jesús tenía un objetivo mucho más fuerte, mucho más trascendental que el vocabulario, que la forma de vestir. Jesús tenía el objetivo de transformar la vida de las personas. Entonces, cuando encuentran esa conexión con Jesús, el oído se abre y las palabras de Jesús entran. Pero si solo llego y les tiro la bomba, el oído no va a estar dispuesto. Entonces, establecer, creo yo, la conexión y ese contacto es importante. Entonces, regresemos y conectemos a nuestro pasaje bíblico otra vez, porque ahí hay dos grandes grupos y situaciones que están pasando. Primero, por un lado, Jesús se acerca a un cobrador de impuestos. Todos sabemos del cobrador de impuestos, ¿no? Que es terrible, o sea, el cobrador de impuestos, que básicamente era un cobrador no de impuesto general, sino era un cobrador de peajes y tarifas aduaneras. Habían dos tipos de cobradores de impuestos. El que estaba puesto por Roma directamente y aquel que podía cobrar peajes y tarifas, pero que había pagado por estar en ese puesto. Entonces, al pagar por estar en ese puesto se daba ¿qué? Una corrupción generalizada. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Los cobradores de peajes, en este caso, eran despreciados por su deshonestidad. Había un tema profundo ahí también, que Jesús después va a abordar, que Jesús también va a acompañar y que Jesús va a dar otra mirada de lo que este hombre tiene que hacer.
Bueno, ahí tenemos entonces a los cobradores de impuestos o en este caso de peajes y tarifas aduaneras, ¿no? Por el otro lado tenemos a los fariseos. Estos son los justos. Estos son los que tienen que estar sentados ahí, en el banquete con el maestro, ¿no? Porque es que estos son pecadores y estos son justos. Entonces, ¿quiénes tienen que estar sentados con el maestro? Los justos, ¿o no? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Entonces, aquí los fariseos parecen haber estado particularmente preocupados en el primer siglo, ojo, por los datos que tenemos, estaban preocupados por el diezmo, por el compañerismo en la mesa y el mantenimiento de la pureza ritual. El tema es que ellos solo comían en sus propias casas o con otros fariseos también dentro de su contexto, no con nadie más, en sus propias casas o con otros fariseos. Y ahí termine de contar, no hay más, ¿no? Así que imaginarán ustedes entonces lo que provocó que Leví invitara a Jesús y que Jesús aceptara sentarse a la mesa con Leví, ¿no? Y de alguna forma, si vos te das cuenta, hay toda una alusión a un banquete mesiánico o un banquete escatológico en el futuro, donde los elegidos se deleitarían y donde los pecadores o los gentiles serían excluidos. Eso está en el Antiguo Testamento y hay un libro también, Primera de Enoc, es que por ahí les interesan a algunos, Primera de Enoc 62:13, también dividido en versículos, que es otro material dentro del contexto del Nuevo Testamento, pero que no nos aparece en la Biblia. Entonces, ahí está. Hay una gran alusión a ese banquete donde los elegidos tenían que estar sentados con el maestro, ¿no? Y donde los pecadores eran excluidos. Entonces, aquí lo que estamos observando y estamos presenciando, me parece a mí, es un cambio de paradigma. Estamos presenciando un método para compartir el Evangelio y una inversión dramática, totalmente dramática de escenario, porque aquí no son los justos los que se sientan a la mesa y Jesús dice, yo no he venido ¿a qué? No he venido a los justos, sino que he venido ¿a quiénes? A enfermos y a pecadores. Y lo más trascendental, está dispuesto a comer con ellos, está dispuesto a sentarse con ellos a la mesa. Entonces, este versículo bíblico es muy fuerte por su contenido, por todo lo que revoluciona en la forma de ver la mesa, en la forma de acercarse a la mesa y lo que ello podía lograr. Entonces, si venimos a nuestras vidas y nos preguntamos, ¿quiero compartir el Evangelio? Y digo, sí quiero compartir el Evangelio. Bueno, ¿cómo damos entonces a conocer nosotros a Jesús? Creo que lo importante aquí sería aplicar este método, por eso decía yo, Jesús evangelizador. Pero nadie piensa que Jesús es evangelizador en este ambiente, no, porque no tiene los 3 pasos esenciales para compartir el Evangelio, porque no tiene los 5 métodos importantes para compartir el Evangelio, porque no era un estadio, porque no era con luces, con sonido, ¿no? Pasando los decibeles de audio. Simplemente se sienta a la mesa y comparte con ellos. Nada más. Así es que el método es muy sencillo. Y creo que si podemos nosotros aplicar este método en la comunidad, en la iglesia, sentarnos a la mesa con quienes la religiosidad ha marginado, creo que está bueno entender de que van a ser omitidas las formas de vestir, las formas de comer, y vamos a estar abriéndonos nosotros a compartir con aquellos que pueden recibir el Evangelio de otra forma, ¿no? A veces nos esforzamos tanto en decir y decir y decir y decir y decir. Entonces creo yo que aquí
quién sabe si abriendo nuestras puertas, abriendo nuestra mesa, estemos dando a conocer el amor de Dios no a través de un discurso, sino a través de un acto de amor y de empatía con los demás, ¿no? Que sería la imitación perfecta de nuestro maestro, a la larga. Así es que creo que el método es clave, ¿no? El método es sencillo, es muy sencillo el método. Claro, necesita inversión, ¿no? Porque cuando invitas también hay que garpar, se dice, hay que garpar, ¿no? Cuando invitas a la mesa a alguien. Pero no hay que hacer un gran banquete, creo que con un cafecito, con algo que represente y que nos una a través de la mesa podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Esto no pertenece solamente al pastor, al líder de jóvenes, al líder de adoración. Todos podemos hacer esto y compartir desde ahí el Evangelio.